¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. 21 con 1 minuto 35:5 la sensación térmica en este momento. Olimpia está ganando 1-0 y está con nosotros la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Hola, Ceci, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. Gracias por la invitación, el espacio. Sé que estás en un momento hiper complicado. No te quiero hacer perder el tiempo, pero sí necesito, a los efectos que la gente que está viendo, presentaste renuncia y te rechazaron la renuncia. No, el cargo está a disposición siempre, ¿verdad? Yo desde el primer momento dije eso y bueno, lo que hice fue hacer este planteamiento, pero en la reunión del Consejo de Ministros lo que hicimos fue hablar de trabajo, de las medidas, ya pasó, ¿verdad? No se tocó el tema, ni se habló de eso. Volvimos nosotros a la conferencia de prensa con el Consejo de Seguridad y ahí ya estamos tomando las medidas que están a la vista, ¿verdad? Las medidas que están a la vista, hasta donde yo tengo entendido, Cecilia, son el procesamiento de todos los que están encargados, ¿verdad? Sí, o sea, sí. El guardia cárceles, director, etcétera. Sí, la información que nosotros obtuvimos y que hicimos una extracción de personal de otros penales es que todo el personal que estaba de guardia se fue detenido por la Fiscalía. Y también tengo entendido, por lo que estaba leyendo antes de venir acá a hablar contigo, el tema de que la intervención previa, creo que se hizo la semana pasada, donde se decomisaron algunos materiales que ahora vos dijiste que no detectaron absolutamente nada de lo que ya estaba en evidencia, también fueron Claro, nosotros hicimos, Enrique, ¿qué pasa? La información que nosotros teníamos, que fue también denunciada en su momento públicamente y formalmente a la Fiscalía, era que había un plan de fuga con relación a... hoy puedo contarlo a viva voz, ¿verdad? David Timoteo Ferreira era el líder del PCC dentro del sistema penitenciario paraguayo, o sea, estaba considerado entre nosotros como un líder importante. Y esta persona tenía la capacidad de generar una desestabilización. Y constantemente toda la información de inteligencia radicaba en o liberarlo a él o que él se fugue, ¿verdad? Básicamente, él y seguramente otros, porque él estaba en Pedro Juan, pero no es el único miembro del PCC, son muchos, pero un miembro brasilero importante, o sea, de peso dentro de la organización aquí en Paraguay. Entonces nosotros formulamos la denuncia y contamos que nuestra información de inteligencia era que se estaba ofreciendo, porque acá no estamos hablando solamente de las actividades a las cuales se dedican estos grupos del crimen organizado, sino la capacidad financiera que tienen al respecto. Y la información que nosotros teníamos era que se ofrecían $80.000 para la liberación la liberación o la fuga, o un plan de fuga o rescate de David Timoteo Ferreira, alias Timothy, tiene otros alias, ¿verdad? Puntualmente en ese momento denunciamos que la información inicial era en uno de los penales del norte, porque vos sabés que como el PCC es una organización que se intercomunica con los otros penales, entonces podía ser en cualquiera en el que haya miembros del PCC. Y finalmente era realmente en Pedro Juan, ¿verdad? En Pedro Juan y puntualmente con relación a esta persona que hoy está fugada. Entonces, sistemáticamente veníamos trabajando, obtuvimos otra información también de riesgo, de que ahí podría haber un enfrentamiento entre miembros del PCC y del clan Rotella, que ese es ¿cómo decirte? Es un problema aparte, ¿verdad? Que es lo que se manifestó en San Pedro también. Claro, pero es un problema aparte que siempre está latente, ¿verdad? Por épocas ocurren, por épocas se retraen, por algunos intereses o por alguna tregua o porque deciden no hacerlo, etcétera, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros habíamos hecho una requisa en Pedro Juan, pero la información se filtró, porque al llegar el personal para hacer la requisa, que siempre se hace de madrugada, no se hace a plena luz del día,
no se encontraron con nada y... ¿O no te contaron nada? No, y los miembros del PCC estaban despiertos. O sea, eso era porque sabían que iba a ocurrir una requisa, ¿verdad? Y siempre las filtraciones, ninguna de las filtraciones se da de manera gratuita, o sea, es por un interés de que se sepa y se avise para que no se encuentre lo que se busca, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad en esa requisa hubo un apoyo policial en el ingreso al penal y, bueno, fue una requisa infructuosa. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue el 30 de diciembre. O sea, 2 semanas atrás aproximadamente. Y Sí, 20 días, más sí. o menos. No, te pregunto, ¿sabes por qué? Porque las fotos que se estaban publicando del material UAU del túnel, que después lo vamos a hablar con un poco más de detalle, ¿cómo puede ser que no lo hayan visto? Realmente, y eso es lo que yo cuestiono, no es que no haya existido en ese tiempo solamente, porque revisando los archivos nosotros tenemos fotografías de esa requisa, de ese procedimiento, no estaba esa arena ahí, pero en 20 días, Enrique, ¿cómo nadie va a ver que eso se acumuló de esa manera? Porque ese no es un trabajo de un día, ¿verdad? Ah, claro, vos decís que a partir de la requisa es donde se empieza a acumular la arena del trabajo del túnel, que la investigación policial, fiscal, tiene otras aristas de que aparentemente no toda la huida o la fuga se hizo a través del túnel, ¿verdad? Quédate ahí un minutito. Está Rodolfo en línea, un ratito nos vamos a matar Pedro Juan Caballero. Sí. Rodolfo, estamos contigo. ¿Me estás escuchando vos? Rodolfo. Sí, buenas noches, Enrique. ¿Cuál es la situación ahí? Sí, Enrique, nos encontramos nosotros aquí frente a la Penitenciaría Nacional de Pedro Juan Caballero. Sí, Enrique. No, que nos cuentes un poquito rápido, un pantallazo de situación, porque estamos acá con la ministra. Sí, nosotros ahora nos encontramos, efectivamente, hay gente de la Fiscalía, del Ministerio Público, está la jueza, y estamos aguardando que la fiscala Reinalda Palacios, que es la encargada, que es la fiscal acá de Pedro Juan Caballero, porque se hizo una serie de intervenciones aquí dentro del penal, hubo requisas de evidencias importantes, según nos comentaron, y estamos aguardando para que ella salga y nos comente qué se encontró, al menos después de esta fuga de reos de aquí de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Enrique. ¿Alguna novedad que en este momento se esté produciendo? ¿Hay alguna información del cerco policial, de la actuación militar que pueda generar algún tipo de resultado ya publicable? Un cerco policial, eso es seguro, pero sí, hay muchos uniformados que llegaron desde la capital del país, sobre todo los investigadores, y entre ellos el comisario Rubén Paredes, que es el jefe de investigación del Departamento Central, que prácticamente a su cargo está este hecho de investigar un poco lo que aconteció acá, y nos informaron que lógicamente en la madrugada y el día de mañana van a comenzar los primeros allanamientos como para buscar, porque están requisando buscando primeramente informaciones con relación a este hecho. También ellos llegaron en el transcurso de la mañana a la tarde recabando informaciones, y en base a eso uno imagina que van a actuar, Enrique. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por este contacto. Cualquier cosa volvemos contigo en cualquier instante. Sí, con mucho gusto. Le veo a la fiscal Irene Álvarez, en las imágenes. que es de la unidad del crimen contra el crimen organizado de la Fiscalía. Cecilia, tengo entendido que uno fue recapturado. Sí, el que sí uno que salió por el túnel fue recapturado. Claro. Ahora, vamos por partes, Cecilia. Sí. Estaba leyendo declaraciones de Euclides Acevedo, ministro del Interior, tu colega, que dice que esto del túnel es una pintata, porque el purete es que salieron por la puerta. ¿Qué sabes vos de eso? Si eso es así, nosotros vamos a saber a través del sistema del circuito cerrado. Si me preguntan cómo es que no se alertó, y si el personal está involucrado, no te va a alertar que están saliendo con lo que se ve en el circuito cerrado, ¿verdad? Nosotros tenemos un circuito cerrado y tenemos un backup paralelo, o sea, no queda solamente en poder de ellos lo que se graba, eso tenemos en los penales del norte. Entonces, esa información ya nosotros le dejamos a la Fiscalía que incaute el del penal, y tenemos el backup también a disposición por
cualquier eventualidad, si es que la información que ella encuentra está alterada, nosotros le pedimos a la empresa que nos traiga, y la empresa nos pidió hacer todo un procedimiento para que después no se diga que eso se alteró, ¿verdad? Pero sí, tenemos que sentarnos a revisar, porque ¿cuál es la situación? Ajá. Nosotros tenemos un listado de 75 personas y el personal de inteligencia penitenciaria va a tener que sentarse a trabajar, a ver cada movimiento dentro del penal, quién de los fugados es el que va, viene, hace tal o cual cosa, ¿verdad? Hasta que yo no quiero interferir en la investigación de la Fiscalía, o sea, yo no quiero decir lo que la fiscal tiene o no tiene, ¿verdad? Yo tengo entendido que ella ya incautó el circuito cerrado y que inclusive lo estuvo revisando ahí mismo en el penal de la noche de esta madrugada, y que ella estuvo revisando que había movimiento en la celda, en el pabellón, pero había mucho movimiento de noche, pero ella no manifiesta que la gente sale, así que se ve que salga del pabellón y se vaya como para salir por el portón. Si ellos salieron por el frente, por el costado, se va a ver, Enrique, eso se va a ver. Me sorprende un poquito lo que acabas de decir, no de lo que estás contando de la Fiscalía, sino de la empresa. ¿Qué procedimiento te puede, perdonadme con todo respeto, qué procedimiento te puede pedir una empresa en una situación de emergencia? ¿Por qué te piden ningún procedimiento? Nosotros le pedimos que nos traigan y dejar todo documentado. Nosotros pedimos, no. Discúlpame, hoy entre las reuniones ida y vuelta todavía yo no me puedo apersonar personalmente, porque yo me quiero ir a retirar para que después no haya dobles manejos, porque yo no puedo saber, Enrique, estos esquemas hasta qué punto llegaron, si pasaron o no el sistema de la cárcel, ¿verdad? Entonces yo tengo que trabajar necesariamente con el grupo que tengo confianza más cercano, y sí, yo tengo que decir que yo recibí un apoyo irrestricto del presidente y de todo el Consejo de Seguridad hoy en el trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, al incluirme a mí o al ordenarle a ellos trabajar conmigo, porque el Ministerio de Justicia no es miembro del Consejo de Seguridad, y delinear acciones conjuntamente entre todos. Si bien ya veníamos trabajando coordinadamente, estaba nomás muy instalada antes, no te digo ahora en este gobierno, pero siempre se pensó que el problema del sistema penitenciario era solamente el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y entonces se trabajó en compartimentos estancos, y así es muy difícil, y sobre todo al nivel en que han llegado que ha llegado la operatividad de los grupos del crimen organizado. Nosotros trabajamos con la unidad de la Fiscalía, la unidad especializada contra el crimen organizado. Nosotros tenemos conversaciones casi diarias, le pasamos toda la información que tenemos, ellos nos pasan a nosotros también la información que tienen, porque a veces se hacen incursiones sin comunicarse, como había pasado una vez en el penal de Pedro Juan, que se genera todo un problema, se hacen como allanamientos propiamente y no se encuentra nada porque no nos consultan o no nos dicen, che, nosotros queremos buscar esto, ¿qué información tienen ustedes?, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando intensamente con ellos y con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional por la Ley de Emergencia Penitenciaria, ¿verdad? Ahora, ahí yo quiero plantearte tres temas que ya lo hablamos contigo la anterior vez que estuviste acá, pero obviamente sin la situación de emergencia. Primera cuestión, habíamos hablado en aquella ocasión del vínculo que tiene el narcotráfico con la clase política paraguaya. Yo te mencioné nombres, te voy a repetir los nombres porque no tengo ningún problema, y ahora menos que antes todavía. De gente que está vinculada o que está denunciada con vínculos con el narcotráfico, que han tenido participación importante en la nominación de personal del sistema penitenciario. Me refiero concretamente al denunciado por narcotráfico Freddy Eclesí, diputado del movimiento oficialista Colorado Ñetete. ¿Quién hizo la denuncia? Carlos Jiménez, gobernador del departamento de San Pedro. No es Enrique Vargas Peña, no es Cecilia Pérez, no es Juan de los Palotes. Es un gobernador de la República del Paraguay. Y este señor nominó, porque lo sabemos por el expediente judicial, en la gestión de JJ Ríos, al personal penitenciario, no solo de San Pedro, sino de varias otras reparticiones del país. Y resulta que en las reparticiones donde el señor Freddy Eclesí estuvo metido, el PCC es amo y señor, lo cual no es ninguna coincidencia y ninguna casualidad. Los nominados por Freddy Eclesí en la cárcel de San Pedro hacían asado y prestaban privilegios a
el personal del PCC. Y nosotros sabemos por el informe de Manuel Ottolenghi que el PCC efectivamente es el instrumento por el cual se lleva la merca a Brasil. Y el PCC paga las coimas en las rutas brasileñas para que la cocaína llegue tranquilamente al mercado de Río de Janeiro, San Pablo y de Alemania. Entonces, esta gente de Pedro Juan Caballero, ¿quién los nominó? No. Te termino la idea Sí, nomás. sí. Quiero terminar la idea nomás, porque yo no quiero mandar con vuelta con estos narcos. Negativo, se acabó la tregua acá. No hay más tregua. Nada de buena educación ni un carajo, perdón. ¿Quién nominó al personal de Pedro Juan Caballero? El árbol genealógico entero se tiene que publicar, Cecilia. Y los responsables de la nominación del personal de Pedro Juan Caballero, toditos tienen que estar procesados. Porque la situación de Pedro Juan Caballero repite la de San Pedro. Y Freddy Eclesis no fue procesado, a pesar de que él nominó a los jefes. Bueno, yo te cuento que en este caso, por eso es que hablamos nosotros de connivencia del personal penitenciario. Este director es un director de carrera, es director del sistema. Está hace años, fue director en otros penales, en ningún otro penal tuvo algo así con este nivel de problema, ¿verdad? Por eso es que a mí mi enfoque o el enfoque que tenemos es que el origen de todo esto es la corrupción del sistema. Categórico es eso. Coincidimos. O sea, está y permea a todos los niveles, porque nosotros habíamos tenido un episodio justamente en San Pedro, en el cual estábamos buscando, supuestamente había un arma. Nosotros quisimos hacer una requisa, se filtró la información y antes que nosotros nos vayamos ya vino llegando un fiscal que hizo un allanamiento buscando el mismo arma cuando que él no era ni el fiscal de la causa, porque era una consecuencia de la causa del episodio de San Pedro, porque supuestamente una de las armas que se usó en aquel episodio se quedó allá adentro. Y viene el fiscal a hacer ese procedimiento y se retira sin encontrar nada. No consultó con nosotros no hablamos con él. Él aterriza a la tarde. ¿Quién es el fiscal? Se llamaba Edgar López, o Enrique López es su apellido, eso es, recuerdo bien. Y llega este fiscal y se retira, ¿verdad? Y nosotros hicimos igual la requisa en la madrugada, porque él estuvo al final de la tarde, y nosotros encontramos drogas, armas, principalmente la droga que él no encontró, encontramos nosotros, ¿verdad? Entonces, llega un punto en que el director del penal se enfrenta directamente al fiscal y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Verdad? O sea, porque ese episodio nosotros lo dimos a publicidad y esta publicidad que dimos generó un comportamiento, o sea, un roce entre ellos. Él vuelve a venir al penal, empieza a discutir con el director y se generan problemas, ¿verdad? Entonces, ese esquema te demuestra que en el norte, o sea, digo en el norte, no puedo hablar por Concepción porque no tuve esa experiencia con Concepción, pero sí nos pasa en San Pedro y nos pasa en Pedro Juan. En este caso se fugaron los supuestos sicarios de Minotauro. Nosotros el fin de semana pasado le informamos a la fiscalía de que a ellos cuando recibimos la notificación le decimos a la fiscalía, acá estos señores están obteniendo un arresto domiciliario de un juez de Capitán Vado, viernes a las 4 de la tarde en plena feria judicial. Entonces nosotros, la fiscalía nos dice, no, espera, la corte quitó una resolución por la cual había toda una maniobra para llevar el expediente que estaba en Asunción a Pedro Juan, y bueno, y terminó en eso. Se va a Pedro Juan, de Pedro Juan pasa el expediente a Capitán Vado porque era feria, porque estaba de vacaciones, no sé, y el juez de Capitán Vado le da un arresto domiciliario, un juez que ya le había dado una libertad a otro del equipo, creo que Tomás, y entonces es muy difícil, Enrique, porque nosotros no solamente tenemos que luchar contra la corrupción dentro del sistema penitenciario, sino las estructuras locales, porque hay estructuras locales que implican personal penitenciario. Comienzo por mi casa porque hago una autocrítica, personal policial, fiscales y jueces. Entonces es un trabajo arduo. Sí, Cecilia, pero mi punto es que acá tenemos que empezar a poner nombres sobre la mesa. Voy a ir al caso del juez Capitán Vado que acabas de mencionar. Yo tengo información de
primerísima mano, de una fuente que me merece la mayor confianza, de que el proceso de nominación de estos jueces es de la siguiente manera. Los políticos de Amambay le dan la terna hecha al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura confirma esa terna a los efectos formales y la decisión de elegir a este o aquel juez, estimado amigo, le recae al superintendente de la corte de esa jurisdicción, solo, en su casa y tal vez con llamada telefónica. En consecuencia, tenemos un juez de Pedro Juan Caballero que está dando prisiones domiciliarias a sicarios del PCC. ¿Quién es el superintendente de la Corte Suprema? A la cárcel de la Corte Suprema, porque usted, señor, que no sé quién es hasta ahora, pero vamos a averiguar mañana, usted nominó a este Badulaque, a este juez corrupto. Sigue siendo juez. Sí, mañana hay una sesión del jurado de enjuiciamiento para tratar el caso. Claro. Y vamos a suponer que lo destituyan, el tipo se va a ir de vacaciones a Florianópolis. O sea, no se va a ir a la cárcel. Y el fiscal, López, sigue siendo fiscal. Sí. O sea, ¿entendés? Y la nominación de fiscales ocurre del mismo modo. Del mismo modo que te estoy comentando. Entonces, no, yo lo que digo es, acá vamos a quieren los narcopolíticos, Cecilia, quieren hacernos creer que con el apresamiento de 28 funcionarios y qué sé yo, no, ahora vamos a por ustedes, Badulaque. Esto de los funcionarios, claro que sí, pero a ustedes ahora. ¿Quién es el ministro de la Corte que nominó a este juez de Capitán Bado? A la cárcel, fuera. ¿Quién es el fiscal? ¿Quiénes son los políticos que recomendaron a este Edgar Enrique López o Enrique Edgar López o Edgar López? Fiscal. ¿Quiénes? Den sus nombres. Porque si no, si nosotros estamos acá dando vueltas, esta es la tercera entrevista que tenemos contigo. Y vos sabés que estábamos sabiendo esto. Yo, todo lo que estábamos, observando de alguna forma el tema. Y fíjate vos con quién tenés que combatir. Vos no tenés que combatir con el PCC, había sido, sino con la Corte Suprema de la República del Paraguay. ¿Qué nos queda? Y yo lo único que digo es, a vos, al presidente de la República, a mí, a los medios de comunicación, basta de salir con los chiquitos. El ministro de la Corte que nombró a este juez se tiene que ir hoy. Queremos su nombre ya. ¿Entendés? Y ustedes tienen que ayudarnos, Cecilia. Y bueno, Enrique, nosotros podríamos haber dicho, bueno, vino una orden judicial, damos cumplimiento, son 6 menos que crean problemas, o sea, 6 problemas menos tengo sí, yo dentro del vos sistema. Por la calle 6 más. Claro, ¿entendés? Pero iba a ser una barbaridad porque sabíamos bien que el arresto domiciliario no se iba a cumplir. Si se hacía un control policial aleatorio o permanente, necesitaban con el perfil de esas personas y en 6 domicilios diferentes necesitaban, como explicó el comandante Resquín, necesitaban por lo menos 5 policías en cada casa para controlar. O sea, imagínate que son 5 por 6, 30, dotación de 30 policías solamente para controlar el arresto domiciliario en un lugar donde se necesita tanto que estén por la calle o investigando, como es Pedro Juan. Entonces la policía le dice, yo no voy a poder cumplir este arresto domiciliario porque no tengo tanta gente para estar custodiando. Bueno, entonces como no vas a poder cumplir el arresto domiciliario con control permanente, entonces te pongo el control aleatorio. O sea, cuando podés así patrullando pasar, eso se iba a apelar, en una semana se iba a revocar o se iba a anular, pero después nunca más le íbamos a encontrar. Claro, ya iban a estar presos. Entonces, el problema no es del sistema penitenciario. Yo podría haber dicho, sáquenlos fuera, ¿verdad? Y que se vean ellos con el escándalo del juez que hace este tipo de cosas. Pero ya es un problema de Estado, es un problema de seguridad del Estado, porque si yo hago la vista gorda, que es una forma de decir, el Ministerio del Interior puede tener un problema, porque después se iba a descubrir que ellos se escaparon porque no cumplieron cuando se revoca la resolución después del escándalo, y resulta que el policía no custodió, se vendió, se fue, miró para otro lado y ellos se escaparon. Y esa gente iba a estar por ahí matando. Entonces,
En teoría, ¿verdad? Porque según la investigación, estos eran los pistoleros o los sicarios del grupo Minotauro. Entonces es un trabajo diario. De viernes a sábado estuvimos esperando que la Corte envíe la resolución que había dictado el 31 de enero, el último día adelante de la feria, donde suspendía los efectos de la resolución que remitía el expediente a capitán, o sea, a Pedro Juan. Y es un trabajo difícil y es un trabajo que nos afecta a todos. Por eso te digo que la corrupción permea a niveles bastante, o sea, muy elevados, al punto tal que uno a veces ya no sabe más a quién le va a llamar, ¿verdad? Porque uno dice, a ver, un poco le voy a llamar, pero y si está en el baile, ¿a quién le llamo? Pero mira, Cecilia, yo creo que nosotros los paraguayos hemos cometido un error de origen, perdón que te haga este pequeño contexto, que fue permitir que las finanzas de los políticos sean en negro. Esa es la importancia de la ley de financiamiento político. Y resulta que el sistema democrático deposita en los políticos todo el proceso de nominación. Ahora, cuando vos tenés diputados y senadores que reciben plata de narcotraficantes y que son ellos los que nombran ministros de la Corte, tenés ministros de la Corte que sirven al narcotráfico. Y acá me tienen que, vuelvo a decir, ¿cómo vamos a combatir esto? Bueno, primero tenemos que hacer la ley de financiamiento político, pero segundo, y tal vez en estos días, señores, ustedes tienen que hacerse cargo de sus nominaciones. ¿Quién es el superintendente de la Corte? Eli, averiguame ahora quién es el superintendente de la Corte para Mambay. Ahora. Por favor. Y después quiero saber quién es el que nominó a Enrique López, al fiscal. Porque si no ponemos los nombres de los responsables, Cecilia, vos te vas a quedar siempre con las manos atadas. ¿Me permitís irnos a Pedro Juan Caballero un ratito? Sí, sí. Vamos contigo, Rodolfo, adelante. Observando el pozo que cavaron. Sí, habla la fiscala Reinaldo Palacios. Para que pudieran salir, se procedió a medir, a determinar un tiempo aproximado que pudieran haber llevado para salir. El conteo de los detenidos, en este caso los presos, como así también se determinó la cantidad de los fugados, tanto de planta alta como planta baja del pabellón A. Ahora, el tiempo aproximado, ya que esto estuvieron evaluando, ¿cuánto fue el tiempo aproximado? Eso va a quedar en el reporte, de un reporte final de criminalística. Nuestro trabajo de campo fue incautar las evidencias que nos parecieron relevantes, teléfonos celulares, circuitos cerrados. Eso se va a analizar ahora esta noche, ¿verdad? Y nosotros dispusimos que 31 personas del penal, incluido el director, pasen en carácter de detenido y se les va a indagar mañana. ¿La eventual imputación cuál sería, doctora? Y primariamente, todavía ahora vamos a ir a trabajar sobre eso también, es por frustración de la persecución y la ejecución penal y liberación de presos y asociación criminal. Ahora, ¿alguna evidencia importante que pudieron recolectar del lugar? Todo es importante en este momento. Nosotros vamos a evaluar el conjunto de evidencias incautadas, el trabajo que hicimos y con el apoyo de las juezas que nos permitió hacer los allanamientos también y entrar en otras dependencias del penal. ¿La Fiscalía puede confirmar que salieron por ese boquete? Y hay indicios primarios que nos indican eso, sí. ¿Se pudo mirar ya las imágenes de circuito cerrado? Porque allí se puede observar, ¿no? Se está trabajando en eso. Y les pido que me comprendan, hay información que nosotros no le podemos brindar porque estamos trabajando todavía y... Se presumía que supuestamente salieron por otro lugar. Para la Fiscalía queda claro que ellos salieron por el túnel. La Fiscalía no puede dar nada por cerrado. Esto está comenzando. Ahora los indicios nos apuntan a que uno de los lugares fue ese, de salida. Finalmente, con todas las evidencias que llevamos, vamos a determinar estas 76 personas que son las fugadas porque el lugar salió cada una hora. ¿Hay otras vías de salida, fiscal? No, aparentemente no, pero como te digo, todavía no podemos cerrar ni afirmar que fue solamente esa la vía de salida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se les sorprendió, al menos que ustedes que ingresaron al lugar, que encontraron?
Bueno, nosotros no podemos hacer ningún juicio de valor y quiero que entiendan eso, ¿verdad? Nosotros nos abocamos a la recolección de las evidencias y de los elementos que nos parecieron conducentes a nuestra investigación y sobre eso se va a trabajar. ¿Se podría ordenar el traslado de algún otro recluso de alta peligrosidad atendiendo a todo lo que ocurrió, fiscal? Y eso va a tomar decisión la jueza de ejecución. Que Dale, gracias, Rodolfo. Honestamente, o sea, yo con todo respeto para los amigos periodistas que están ahí, si van a hacer preguntas sobre lugares comunes, dejando más, no hace falta. Cosas que son evidentes, sinceramente, repetir lo que todos ya sabemos, pero por favor, están haciendo perder el tiempo a los fiscales y a nosotros. Me ponen nervioso ya. Qué bárbaro. No, en serio, para preguntar estupideces. Che, ¿por qué? Hoy es martes. Déjame embromar. ¿Qué vamos a hacer con los militares? Bueno, la ley de emergencia penitenciaria está vigente todavía, y los militares lo que hacían era, debían haber hecho el control perimetral. Y bueno, ahora se abrió una investigación en fuerzas militares, se les retiró al personal que estaba apostado ahí, se hizo un cambio total. Se hizo un cambio total, pero todo el personal que estaba ahí está impune. No, le sumariaron y abrieron una investigación. Permitime una cosita nada más, Cecilia, ahí sobre el tema. Yo no sé quién es el que dio la idea de que los militares tenían que estar en ese tema. Yo lo hablé contigo ya la vez pasada. El que dio esa idea es, sinceramente, un negado. ¿Por qué? Porque los militares no tienen entrenamiento para hacer esto y, sin embargo, sí están expuestos a la corrupción. Y, en consecuencia, les expone a una humillación y a una fractura. Y la persona que recomendó esto, que no sé quién es, porque Cecilia no me quiere soltar prenda, se tiene que ir. Porque no sabe para qué sirven las Fuerzas Armadas y además expone a las Fuerzas Armadas a un peligro que no tiene por qué tener encima las Fuerzas Armadas. ¿Entendés? Son unos idiotas. No tengo otras palabras. Yo, Cecilia, te pido disculpas por la pasión de hoy, pero realmente estoy muy enojado. Estoy enojado en el sentido que acá resulta que está una república. Ustedes vieron el tema del hijo de Chapo Guzmán en México, estimado amigo, que el hijo de Chapo Guzmán le torció el brazo al presidente de la República, le hizo sacar a las Fuerzas Armadas de su lugar. Bueno, eso está pasando en Paraguay. Eso está pasando en Paraguay. Y resulta que tenemos que quedarnos todos tranquilos, mientras los papanatas, los inútiles, los tipos que no saben un pito de nada, están tomando decisiones. Pausa. (21:37). ¿Quién me cuenta el resultado de Olimpia, por favor? Con justicia fue anulado un gol a General Díaz y el partido continúa 1-0. Bueno, Cecilia, disculpame, quiero plantearte de vuelta el tema de los militares. Me dijiste que se integró, o sea, que te integraron ahora al Consejo de Seguridad. Yo, con todo respeto, vos sabés que yo te aprecio vos hace años, Cecilia, vos sabés, no te tengo que decir que yo te aprecio hace años y que nos conocemos hoy. Pero yo no puedo creer que vos no le puedas decir no sé a quién, a Soto, que es el ministro de Defensa, pero no sé si es él, ¿verdad? Papá, discúlpame, dejá nomás, no me sirve. No me sirve porque no sirve, no en Paraguay, en ninguna parte. No sé, te pregunto, ¿no hay ese tipo de discusiones? Pasa que la ley de emergencia penitenciaria salió como ley, ¿verdad? El proyecto de ley se votaron todos y se promulgó y se encargó que haya una reglamentación por parte tanto de la policía y los militares de cómo iban a actuar en el marco de la ley, ¿verdad? Y bueno, en un momento dado sí se hizo el despliegue y se apostaron en cada centro penitenciario ya con la vigencia de la ley. Yo no sé quién planteó este tema. Ahora, yo soy sincera, ¿verdad? Ahora, sí, necesariamente hoy ante esta situación nos tenemos que sentar a discutir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el perímetro de un penal,
porque ellos no pueden ingresar a los centros No penitenciarios. pueden ingresar, pero si alguien sale, deberían haber visto. Y bueno, y ahí a eso vamos, ¿verdad? Porque este túnel, siempre partiendo de la base del túnel, yo no quiero entrar tampoco en las hipótesis de que salieron por otro lado, yo no sé, ¿verdad? Eso va a determinar la fiscalía. El túnel sale al final, al costado del muro. No es que sale allá 5 cuadras. Por eso te digo. Sale al costado del muro y nadie vio nada. O sea, yo lo que quiero saber es, señor comandante de Fuerzas Militares, perímetro, o sea, ley de emergencia penitenciaria, perímetro de seguridad. Señor comandante de Fuerzas, ¿para qué usted cree que es el perímetro de seguridad? ¿Para que ustedes cobren dinero? No, es para que cuando se escapan por un túnel los presos haya un segundo muro humano, militar, y les atrapen. ¿Pero qué estaban haciendo ustedes, señor comandante de Fuerzas Militares? La misma cosa que hacen en la Fuerza de Tarea Conjunta. Nada. Cero, nada. Entonces tenemos ahora 76. ¿Y qué van a decir? No, no hables mal del honor de las Fuerzas Armadas. ¿En serio? Pero si yo fui el único pelotudo que defendió el honor de las Fuerzas Armadas, decir que esto era una estupidez. Esto era y sigue siendo una estupidez. Porque esto está totalmente consumido por la putrefacción. Entonces vos pusiste un perímetro que es solamente para cobrar dinero, pero no para tener ninguna efectividad, igual que la Fuerza de Tarea Conjunta. Disculpame. Uno termina riéndose. Pero ahora quiero que me diga el comandante de las Fuerzas Militares, ¿rescataron alguno de ustedes, señor comandante? Cero. Usted tiene que renunciar también. Comandante de las Fuerzas Militares, fuera. Inútil. ¿Entendés? Reclutón inútil. Yo no, es mi opinión. ¿Y la policía? También tenía que haber personal de GEO ahí. ¿Y qué te dice el comandante de la policía? No, ahora ahí también están todos investigados. Pero los que están todos estaban investigados por sumarios internos del fuero militar, el fuero policial. No, yo creo que en este esquema va a entrar, la fiscalía va a abarcar todo el esquema perimetral también, justamente por esto que te digo, ¿verdad? Más allá del personal penitenciario involucrado, hay un puesto de vigilancia cerca del lugar donde sale el túnel. Porque además hay otra cosa, Cecilia, ustedes ya como Poder Ejecutivo, te digo, o sea, yo sé que vos sos una delegación del Poder Presidencial, ¿verdad? Pero ya como Poder Ejecutivo, ya no es admisible con todo, no, mira, te lo digo con... Yo te quiero contar la reunión que nosotros tuvimos con el Presidente de la República hoy del Consejo de Seguridad. Acá es sin contemplaciones. El presidente fue muy claro, él dijo, este es un hecho sin precedentes, vamos a tomar las medidas en relación directamente proporcional a un hecho como este. Y cada estamento tiene su... yo tengo hoy todo mi personal confirmado por la fiscal detenido. Más allá del sumario que yo abra, ellos van a estar totalmente detenidos. Los militares abrieron un sumario. Pero tienen que estar detenidos también. Bueno, y eso ellos tienen justicia militar, seguramente. ¿Es activo? Bueno. Pues porque este es un hecho civil. Bueno, y la policía también, toda la policía, porque hoy el presidente fue claro a cada uno de los estamentos, y si tiene que destituirse gente de alto rango porque no se operó de la manera que se debería haber operado, bueno, entonces serán destituidos. Claro, pero Cecilia, a lo que yo voy a lo siguiente, o sea, yo ahora te planteo una cuestión de autoridad pública. Y yo ya no le puedo, me voy a poner un ratito en tu lugar, ¿verdad? Ministro de Justicia, yo ya no le puedo admitir al comandante de Fuerzas Militares que me diga, no preví que podían corromperse. No, señor, usted tenía que prever eso y afuera. Y el comandante de la policía, yo no preví que no podían corromperse. Ah, no me diga que no previó eso. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con el Papa Francisco? No, estamos tratando con Al Capone y sus muchachos. Entonces, ¿cómo no va a estar en tu presupuesto la corrupción? ¿No previste? Inútil, fuera. A eso es lo que yo voy, pero ejercicio de autoridad. Entonces, no, les vamos a procesar porque se corrompió. ¿Y vos no previste? ¿No previste? Señor comandante, ¿vos no previste que eso está en el presupuesto? Entonces, ¿qué sos? Un incompetente, un inútil, un tipo que no sabe nada, un tipo que tiene uniforme porque pasaron los años, que es lo que quieren mantener, entre paréntesis, ¿verdad? Por eso no quieren la ley nueva. Porque quieren decir, pasan los años, son unos viejos de mierda que no sirven para un carajo. Entonces, están ahí con su uniforme, yo soy general y no saben nada. El presupuesto número 1, lucha contra el crimen organizado, corrupción. No, eso no estaba previsto. Se tienen que ir, Cecilia.
Mira, Enrique, yo no sé qué te puedo decir más allá Decime, de... yo te voy a decir lo que quiero que me digas. ¿Qué crees que te diga? Tenés razón. Y es que tenés razón. Gracias. Eso no... Es que tenés razón. Y hoy la orden fue clara, ¿verdad? Porque fue muy claro el presidente en ese punto. Yo salí y hice una autocrítica porque yo soy la responsable políticamente del Ministerio de Justicia, pero es un trabajo que venimos haciendo, Enrique, titánico, te diría hasta en una soledad infinita, ¿verdad? Es que yo le entiendo al presidente, o sea, yo hubiera hecho, te cuento bien que yo hubiera hecho lo mismo del presidente, yo te hubiera rechazado también la dimisión. ¿Pero por qué? No porque particularmente te tengo estima, no, es por lo que vos estás contando. Cualquier persona que estudie el tema, y nosotros lo hacemos pero desde afuera como hechos noticiosos, sabe que está este juez de Capitán Vado, este fiscal, sabe que están estos políticos, ¿entendés? Entonces, ¿es el ministro de Justicia? No, solo el ministro de Justicia no. Por eso es que yo te estoy, como te iba a decir, tratando de plantear un esquema general de responsabilidades. Pues ya no se... Porque ya no es admisible que te diga el comandante de Fuerza Militar, no, lo que pasa es que se corrompieron. Y entonces, no, hombre, pues si este era tu presupuesto, estimado. ¿Qué te pasa? Esta era tu batalla, la batalla era sobre la corrupción. ¿Entendés? Y no previste eso. ¿Comandante de qué sos? ¿Entendés? A eso es malo que yo voy. Y la policía la misma cosa. Y mi personal, ni qué decir, ¿verdad? Y yo, con respecto a tu personal, te digo, discúlpame. Es decir, yo sí te voy a hacer una crítica. Yo creo que vos no tomaste aquella vez en su verdadera magnitud el problema de la putrefacción de la narcopolítica. Porque ese día que estuvimos hablando de Frei de Clesis con el tema de San Pedro, ese día había que echarlos a todos. Es que a todos te tenías que quedar vos con la, no sé, traer 3 marcianos que se hagan cargo un rato. Porque están todos metidos. Una cosa que explicó la ministra Cecilia Pérez, estimado mío, en el anterior programa que estuvo ella acá, no me acuerdo qué día fue lo siguiente. La cárcel es hoy, estimado mío, un negocio del PCC. No es una prisión, es un negocio. Ahí reclutan, ahí se comunican, ahí hacen operaciones y ahí se encubren. Es un PC. ¿Entendés? Y resulta que nosotros seguimos permitiendo que Freddy de Clesis nombre directores penitenciarios. Nosotros necesitamos ese esquema de carrera penitenciaria con ese empezar de cero con un instituto. Todo el mundo me dice que es algo demasiado romántico, pero nosotros... ¿Quién te dice eso? ¿Los narcotraficantes? Sí, claro. Hay que trabajar, Enrique, en la formación del personal. Nosotros tenemos personal que hay gente que no termina en la secundaria y termina dentro del sistema estudiando con el interno la secundaria. Entonces, nosotros no podemos más tener personas que no hayan terminado por lo menos la secundaria y trabajar en la formación. Y no quiero luego hablar de capacitación, porque capacitación suena al famoso cartoncito de 36 horas o 40 horas. No, una formación y una educación para el personal penitenciario que sea la base del ingreso al sistema y de una eventual carrera penitenciaria por mérito, ¿verdad? Hay que ir avanzando en los escalafones, pero nosotros tenemos que trabajar en eso. Ese es un pilar de la reforma. Nosotros el proyecto tenemos terminado. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero es para los nuevos penales, claro, empezar de cero. Vos estás hoy el domingo 19. Y el domingo 19 tenés ¿cuántos? 10 penales, creo, o 12, no sé cuántos. 18. Bueno, 18, me quedé recorto. Tenés 18 penales donde tenés un esquema de putrefacción general. Entonces, hoy tenés que tomar las medidas. No sé, no se me ocurre nada, pero te digo, la presunción que hay sobre todo el personal es que son corruptos. Sí. Entonces hay que generar un esquema de hipervigilancia, digamos. Así mismo. Por lo menos temporaria. Así mismo. De hecho que el plan es, una de las medidas es la intervención de la Dirección General de Establecimiento Penitenciario. Vamos a tener que traer gente de afuera, y cuando digo traer gente de afuera no estoy hablando de que sean afuera del sistema nomás, ¿verdad? Gente que tenga una mínima formación.
vamos a tener que trabajar, como te dije, en un sistema, un sistema de contención del sistema existente policíaco, con investigación, con control, más allá de lo que tratemos de trabajar, porque en estas condiciones no podemos hablar de reinserción. Ocupémonos de la reinserción social en un sistema nuevo, limpio, empezado de cero, donde hay una discriminación de lo que es de alta peligrosidad, está en un penal de máxima seguridad, y el resto está en un penal relativamente regular o normal, ¿verdad? La gestión en esos lugares tiene que ser distinta. Yo no le puedo tratar de la misma manera al líder del PCC que al que está preso porque robó 2 gallinas, ¿verdad? Eso solamente acá se ocurre una cosa como esa. ¿Entendés? Entonces hay un esfuerzo. Ahora el esfuerzo es conjunto. Ahora hoy yo te puedo decir que hoy la prueba máxima de lo que sucedió hoy es que se convirtió hoy es una política de gobierno, mañana tiene que ser una política de Estado. Nosotros tenemos que convocarle a los 2 poderes del Estado y trabajar. Yo, por ejemplo, les mostraría el tema de la ley 4431, que generaba, ¿te acuerdas que tanto discutimos su constitucionalidad? Esa ley se modificó. Hubo un descenso importante de la población de personas que no tenían que tener prisión preventiva, y acá quiero ir, porque me van a decir, vos sos una incoherente, acá te quejas porque le dan arresto domiciliario a estos 6 supuestos sicarios, y después te quejas porque acá se le da prisión preventiva a uno que hurtó toalla. Pero es que la prisión preventiva es para esto y no para este, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que inicialmente tuvo su efecto y que hay que reconocerle, el trabajo del Poder Legislativo fue el que más rápido se puso las pilas en ese momento. Hoy nosotros tenemos la misma cantidad de personas privadas de libertad que teníamos cuando ocurrieron los hechos de San Pedro, con la ley cambiada. O sea, hoy hay que hacer un mea culpa de si era o no problema solamente de la ley o había algo más. No, a ver, yo sobre el punto nomás, porque yo coincido totalmente con la apreciación que acabas de hacer. No, yo creo que la ley era necesaria, y vos sabés que yo defendí la ley a muerte, y la defiendo hasta hoy, y la voy a seguir defendiendo. Pero nosotros tenemos acá otro problema, Cecilia, que ahí sí entramos en el mismo esquema que estamos discutiendo con relación a la fuga, y es que nosotros tenemos fiscales y jueces que son profundamente corruptos, que son narcojueces y narcofiscales. Entonces, ¿qué tiene que hacer un narcojuez y un narcofiscal? Tiene que encubrir con supuesto rigor hechos pueriles y dejar pasar, para poder dejar pasar los hechos grosos. Entonces, este capitán Bao te dice, no, pues yo soy un tipo muy riguroso, prisiones preventivas, pero a los narcos les dio domiciliaria, ¿entendés? Porque es un esquema de corrupción. Eso no es que la ley está mal, la ley está bien, lo que está mal son fiscales que están nombrados por políticos narcofinanciados. O sea, yo no sé si la gente que está en el ejercicio del poder público del Estado se da cuenta de a dónde hemos llegado con el narcofinanciamiento. Voy a usar nombre y apellido porque estoy podrido. O sea, el denunciado por narcotraficante Freddy Iglesias, estimado amigo, en vez de estar investigado en la cárcel, nombra fiscales y jueces. No hay más nada que decir. O sea, pusimos al revés el país, ¿entendés? Y ahora estamos cosechando. Y cuando nos demos cuenta vamos a tener el hijo de Chapo Guzmán poniendo de rodillas a las Fuerzas Armadas. Igual que en México. México es un estado fallido. O sea, sus Fuerzas Armadas no le pueden detener a un narco porque el presidente de la República se rindió. En público. ¿Te das cuenta? Cuando retira claro, ¿entendés? Retira las fuerzas públicas. Y estamos en la misma. Ahora un día estos no van a venir a decir, no, el PCC va a nombrar al gobernador de Amambay. ¿Entendés? Y vas a ver que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. A ese nivel llegamos, por eso es que yo te pido más radicalidad. Yo creo que hay que hacer una cosa muy radical mañana. Tengo algunas cuestiones, pero no puedo decir todavía. O sea, son mis ideas. Ajá. O sea, que voy a plantear mañana unos esquemas puntuales. Probablemente vamos a trabajar vamos a hacer un equipo más allá de que podamos fortalecer la unidad de inteligencia penitenciaria que estaba previsto justamente el proyecto. Mañana íbamos a presentar el proyecto para aumentar la cantidad de efectivos que van a trabajar en el sistema de emergencia. Vamos a hacer un esquema de control que va a ser
paralelo a todo el sistema existente, porque evidentemente el sistema que está hoy, como está estructurado, no sirve, no funciona. Y sí hay un problema en algunas cuestiones, ¿verdad? Porque yo no es que la gente de seguridad me deja ir tanto a Pedro Juan, ¿verdad? Viene con el cargo el tema de las amenazas, ¿verdad? Sobre todo cuando uno empieza a tomar medidas. Entonces tampoco, o sea, tomemos decisiones y hagamos un trabajo ejecutivo coordinado, pero tampoco vayamos a inmolarnos todos los lugares donde nos pueden liquidar, ¿verdad? Entonces, sí, esto es parte del esquema del trabajo. O sea, yo no me voy a ir yo personalmente a cada uno de los penales, pero sí vamos a conformar un equipo que va a hacer primero un relevamiento de todos los lugares, más allá de ya no más el control de la requisa solamente, de buscando armas y que de paso se ve si hay o no alguna cosa, no. Se va a hacer un equipo que va a trabajar en toda la estructura, que nos va a llamar ver si existe o no estas estructuras de túneles o cualquier otra forma que pueda afectar, y también hacer una revisión de cómo realmente está funcionando. Eso es parte del esquema de intervención, más allá de quién sea el interventor, que tengo en mira algunos nombres, pero primero tengo que hablar con esa persona, no puedo tirar su nombre acá al aire. Vale. Pero es gente con la que estuve trabajando en todo este tiempo, incondicional, 24 horas trabajando, reaccionando y al mismo ritmo y con transparencia y en la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Dame un segundito, podemos ir a una pausa. Sí. Olimpia gana 2-1, General Díaz metió gol de penal, quién sabe qué penal, y vamos a la pausa. Bueno, 21:59, tenemos 2 minutos, Cecilia, y yo me voy a callar porque ya dije demasiadas cosas ahí. Día lunes 20, ¿qué haces? ¿Cuál es tu agenda? Bueno, yo mañana tengo que volver a reunirnos con los miembros del Consejo de Seguridad. Yo ya hice cambios hoy, con fecha de hoy, ¿verdad? De todo, del relevo de todas las personas que estuvieron a cargo. Nombré algunos casos de encargado de despacho, porque, por ejemplo, Pedro Juan estaba sin director. Cambié de un lugar a otro, gente que sí quería hacer cargo y se podía hacer cargo de la situación, porque hay que seguir cuidando los penales, o sea, eso no se puede quedar ahí. Y mañana vamos a trabajar en el esquema de la intervención propiamente con los organismos de seguridad y justamente trabajar en este esquema coordinado de intervenciones en los penales que son delicados porque tienen mayor cantidad de miembros del PCC. El ministro de Inteligencia no les ayuda a usted a detectar quién es corrupto, quién no es corrupto. El ministro Esteban. No, realmente la información de inteligencia penitenciaria, nosotros tenemos bastante información que no tiene ni siquiera la policía, porque estábamos dentro en el núcleo, ¿verdad? Nosotros somos los que le compartimos a ellos bastante información. ¿Me permitís? La perínclita Miriam Peña, superintendente de Amambay. Por suerte, esa señora está fuera de la corte, pero alguien tiene que procesarla ahora. Estos jueces fueron nombrados por ella. Miriam Peña. Miriam Peña, que muchas cosas tenés que explicar vos, mi hija, ¿eh? Tenés que explicar a tus socios en la colocación de bonos soberanos del Estado paraguayo. Romy Tinque, ¿o no? Miriam Peña. Por favor, o sea, disculpa, ya se sabía, no podía lo hacer derecho el asunto. Eso nomás, Cecilia, perdón la interrupción. Bueno, y eso, Enrique, sí, finalmente tenemos un enfoque de gobierno, que esto tiene que traducirse al Estado para que esto funcione. Lamentablemente hoy tenemos una urgencia penitenciaria en la que yo tengo que agradecer muchísima gente que no tenía necesidad de estar ahí, pero estuvo. Por ejemplo, el asesor del ministro del Interior, el doctor Rubén Melgarejo, estuvo desde tempranas horas preocupado
teniendo en cuenta que encima un asesor ad hoc, ¿verdad? Claro. Preocupado por la situación, mis asesores que trabajan, te voy a decir, de lunes a viernes, que no están en el sistema, vinieron todos a trabajar y estuvimos en comunicación con el presidente de la República y con los organismos desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces, sí estamos todos en una situación de alerta y sí estamos trabajando todos juntos en el mismo sentido y tomamos las decisiones entre todos, ¿verdad? Cecilia, primero, agradecerte enormemente que hayas venido hoy, un día muy complicado. Yo quiero que sepas que tenés un lugar en mi corazón por haber venido hoy. No sé si sirve para muchos, pero quiero que sepas eso. Pero déjame terminar, yo no te voy a dar vueltas. Yo creo que sinceramente te recomiendo y le recomiendo al presidente si cabe, las medidas tienen que ser las más drásticas posibles y lo más públicamente drásticas que sea posible, sí. Porque o si no, la corrupción reverbera, ¿entendés? Entonces tiene que haber como un quiebre emocional de los corruptos, pero eso solamente si ustedes toman medidas muy drásticas, y que alcance a militares, a policías, a guardiacárcel, a que tengan que alcanzar. O si no, esto está perdido, en serio te digo. Así es, así es. Cecilia, gracias. Nosotros nos vemos el domingo que viene a las 21 horas. Chau.